Leticia Calderón Chelius es una prestigiosa internacionalista, doctora en Ciencias Sociales, profesora e investigadora del Instituto Mora y colaboradora de este espacio para fortuna nuestra. Y yo le agradezco, de verdad que estamos abusando porque te tuvimos hace muy poquito y ahora de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. De nuevo, te lo aprecio muchísimo, de verdad, Leticia. Gracias, Ricardo. No, pues lo que pasa es que no dejan de ocurrir cosas, ¿no? Sí, y ahora ocurrió algo. ¿Qué tan importante es lo que acaba de ocurrir, sobre todo en un país cuyo gobierno y cuyo presidente, el señor Trump, ha llamado poderosísimamente la atención del mundo entero desde antes, desde su campaña y por supuesto desde que tomó posesión como presidente? Bueno, pues son las elecciones intermedias que se supone que nunca convocan a tal cantidad de gente como ocurrió en esta ocasión en Estados Unidos, nunca en la historia, ¿eh? Y eso tiene que ver con que justamente se vio más como un referéndum al poder del gobierno de Donald Trump que realmente a la elección como tal. Y claro, se ponían en juego muchísimas cosas que podían y cambiaron el equilibrio político, sobre todo en la Cámara Baja, ¿no? En la parte de los diputados, los congresistas. En el Senado quedó esa parte todavía para los republicanos, pero tuvieron ahí algunos traspiés también. Entonces, se mueve de alguna manera el equilibrio y eso es muy importante porque muchas de las que fueron promesas muy fuertes de Donald Trump, es muy difícil que las pueda cumplir, te incluyo el muro. A ver, Trump está recibiendo qué mensajes y qué podemos esperar de una vez que reciba esos mensajes vaya a cambiar en algo su actitud, o es muy ingenua esta postura. No, Trump no va a recibir ningún mensaje porque ya hoy en la mañana tuiteó y dijo que él estaba muy feliz, que era una elección espectacular y la manera como él habla, ¿no? Que era terrific. O sea, entonces realmente, digo, el mensaje que él manda es que al final de cuentas él gana porque gana y va ganando. Y efectivamente hubo algunas... Como en la negociación del TLC. Exacto, él va a salir ganando. Entonces, más bien aquí lo que es muy interesante es el equilibrio que implica y que sí manda señales para aquellos republicanos, en este caso, que han apoyado a Trump, se han beneficiado de la popularidad y del triunfo de Trump, para que en la elección del 2020 realmente vayan o no con él o que vayan pensando qué tanto puede o no jalarlos a un, digo, que fuera el caso de que Trump pudiera reelegirse, eso les beneficiaría. Entonces, estos años van a ser de un juego muy interesante de realinear primero a los demócratas, que tuvieron un triunfo muy importante porque además postulan figuras nuevas, jóvenes, de una diversidad como es ese país maravilloso, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué significa el hecho? Primero, de que hay un número inusitado de mujeres ahora. El más alto en la historia de Estados Unidos, demócratas, ¿no? 90 y tantas. Sí, 90, y ahí el punto además interesante es que también minorías sexuales. Sí, hay un gobernador, se eligió a la mayoría de los estados, gobernadores en la mayoría de los Estados Unidos, de los 52. Un gobernador que se asume como gay. Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema. Dice, yo soy gay y no le busquen, no me hagan escándalos. Y así compitió y así ganó. Dos legisladoras de origen musulmán. De origen musulmán, incluso una naturalizada en Estados Unidos, ¿eh? O sea, y también la más joven en la historia de Estados Unidos, la congresista más joven, de 29 años. Sí, una millennial. Exacto, que además era poco conocida hasta hace unos meses. Entonces, tenemos un cambio generacional en un sentido, claro, se reafirman figuras, Sanders mantiene su liderazgo, pero también aquí vemos un Estados Unidos muy dividido. ¿En qué sentido? Los muy conservadores, con un discurso muy agresivo, que mantuvo Donald Trump y que lo llevó al poder, que es un voto más bien rural. Y tenemos un voto más bien metropolitano, urbano, más sofisticado, que incluso en esta ocasión y de manera histórica se pone más a la izquierda que el centro que ha sido digamos, el acento de la política estadounidense. Es decir, posturas muy fuertes en términos de el Medicare famoso, que en Estados Unidos es central, el tema de la migración, incluso, Ricardo, donde muchos vieron excesivo, como que ya se le pasó la mano a Donald Trump y a sus partidarios, y que incluso eso permitió que hubiera un juego más hacia los demócratas en algunas partes, no en todas, como te puedo comentar en algunos casos. Ahora, se comentó sobre la elección pasada que le ganó Donald Trump a Hillary Clinton, que uno de los factores que influyó es que no acudieron la suficiente cantidad de jóvenes, que muchos millennials se contentaron con mandar WhatsAppazos a lo largo de la campaña, pero que a la hora de la hora no fueron a votar y que esto de alguna manera influyó en el resultado.
¿Qué se sabe hasta ahorita de la participación de los jóvenes? No, bueno, ese es el dato importante, que además de que hubo una participación muy alta en general, los jóvenes en un número muy potente asistieron a las urnas y además eso es como que una campaña que fue muy dura, porque en Estados Unidos la campaña era, bueno, nosotros los viejos vamos a decidir tu futuro, pero algunas personas incluso ya de 90 hasta 100 años salían en spots diciendo, pues no vayas y no votes porque al final de cuentas, pues lo que yo decida se va a imponer. Y eso parece ser que tuvo un impacto muy potente y bueno, un discurso y además una campaña muy de terreno. Se hizo en muchos lugares una campaña de ir a tocar puertas de una manera, bueno, como lo hacen en Estados Unidos, pero parece ser que para una elección intermedia fue incluso en términos del dinero que se gastó, algo no visto nunca antes. Ahora, para efectos de México, te voy a hacer una pregunta muy elaborada, muy filosófica. ¿Qué? Para México sí es muy importante. Digo, tiene dos caras, ¿eh? Por un lado sí es muy importante porque aunque no necesariamente Donald Trump baje el tono de su discurso, como lo usó ahora con lo de la caravana, lo está usando, lo que es muy claro es que no es totalmente rentable ya el discurso tan agresivo, ¿no? Que En el sí caso de la migración. En el caso de la migración, ¿no? Y de incluso toca, las minorías, incluso esta cuestión de atacar a la población mexicana principalmente, sí, que para, bueno, con lo que ha ocurrido con los Dreamers. Pero por otro lado también es importante ver cómo van a reaccionar los demócratas frente al tema de firmar el segundo TLC, ¿no? El famoso tratado sí, MEC. que no se nos olvide que va a haber una firma, para que ustedes no se confundan, ¿no? Sí. El 30 de noviembre o algo bueno, así, eso o es el lo que se 28 espera, de noviembre, no sé cuándo, en Buenos Aires, de los tres presidentes, ¿Todavía? los tres jefes de Estado, para ponerlo en términos amplios, Trudeau, Trump y Peña Nieto. Pero esto, que no deja de ser importante, es nada más una parte, son los poderes ejecutivos firmando, pero faltará la aprobación y ahí, del legislativo. Y ahí en la Cámara de Representantes, ¿qué puede pasar? Claro que sí, por ir en contra, digamos, Por llevarle la contra a Trump. Por llevarle la contra a Trump o por mandarle un mensaje, puede haber ahí algún jaloneo que haga más complicado este proceso. Entonces, digo, por eso hay dos polos. Y el otro que ha sido un discurso reiterado, el del muro, como su promesa de campaña, bueno, de alguna manera se cae en el sentido de que como no lo hizo estos primeros 2 años... ¿De dónde va a salir? No solo eso, sino que ahora tiene a un Congreso en su contra que ya no avalaría, ya olvídate que no lo avalaron, pero además ya no tendría las credenciales para estarlo peleando y negociando. Entonces, de alguna manera se diluye lo que fue un tema muy potente para él y muestra, creo que eso es importante y podría manejarse políticamente, que no fue suficientemente hábil para hacer realidad esas promesas tan horribles que hacía, pero entonces se confió y por tanto pues perdió la oportunidad, afortunadamente para nosotros. Maestra Calderón Chelius, a ver, finalmente, a reserva de lo que tú quieras puntualizar, también algunos observadores en los Estados Unidos dijeron que esto era el principio de la campaña para la reelección presidencial en 2 años más. Indiscutiblemente Trump buscará ser el candidato republicano y buscará ser reelecto, ¿no? Eso no lo esconde. ¿Surge en este panorama de elección intermedia algunos prospectos demócratas para hacerle frente a Trump o todavía nadie asoma la cabeza? Pues mira, a pesar de que perdió el famoso Beto O'Rourke, ¿no? O'Rourke, que era el candidato de los demócratas en Texas y que perdió por poquitito frente a Ted Cruz, que es, bueno, el que compitió en su momento contra Donald Trump, es muy interesante porque quedó, digamos, como una figura emblemática, un hombre joven, un hombre de origen irlandés, pero crecido en El Paso, Texas, frontera con Ciudad Juárez, y en ese sentido manda un mensaje muy interesante, muy empresario también, que eso le da como varias cartas credenciales que pueden ser muy atractivas para lo que ahora muchos lo llaman el nuevo Kennedy, ¿eh? Digo, por lo menos estamos a 2 días de este proceso, todavía no. Aunque no se haya decanta. perdido, puede ser un candidato Eso es lo que se dice. que madure. Por su figura, por su presencia y porque tuvo un liderazgo y consiguió una cantidad de recursos que lo hacen se volvió muy atractiva la figura de él. Por No perdió por una cantidad relativa. 48 por 51, una cosa que... Ahí puede haber alguien importante. Sí. Hay que recordar, por ejemplo, según yo, igual me falla la memoria, que a 2 años de distancia
Obama, casi nadie sabía quién era Obama. O sea, Efectivamente. Obama fue madurando su candidatura, que te digo, un año y medio antes más o menos, un año, ¿no? Y se reforzó porque tenía varios precandidatos demócratas importantes. No, y además, digo, esta es una figura, yo la resalto también por la cercanía que podría tener con la población mexicana, porque él creció en la frontera. Entonces, bueno, es una figura diferente a la que hemos visto de la élite de Washington. Bueno, tampoco lo era en su caso Obama, pero quiero decir, saldría de ese esquema. Ahora, lo que es interesante es que como hay figuras nuevas, diferentes, y esta diversidad que de verdad hace llamar la atención de un Estados Unidos que podemos decir muchas cosas de Donald Trump, pero es un país increíble. Esto que se postulen y que al final hayan sido electos figuras tan diferentes, también pueden hacer crecer a algunos personajes que hoy pues yo menciono al fronterizo, pero ciertamente vamos a estar viendo, porque además ni siquiera ha cerrado todavía la elección, Ricardo. Todavía están en disputa, por ejemplo, en algunos niveles de la elección en California. Sí. Entonces, en una semana podríamos tener ya resultados muy concretos, ya con indicadores cerrados para no mentir, ¿no? Pues me da mucha pena, pero que ojalá puedas volver a venir. Con mucho me gusto. Das ese Con mucho gusto feliz siempre. pretexto. Muchas gracias. Claro. Siempre es muy aleccionador y muy grato escucharte, maestra. Gracias. Gracias, Leticia.